Mi esposa me engañó con 2 hombres, descubrí los vídeos y me vengué de la peor manera. Historia 1. La ilusión destrozada. Soy un hombre de 38 años, felizmente casado con una mujer de 41 años desde hace 15 años. Tenemos 2 hijos maravillosos en la escuela primaria. Inicialmente, nuestra relación era tranquila y sin problemas, pero las cosas empeoraron después de casarnos. A pesar de nuestros esfuerzos por arreglar las cosas, no pudimos mantener la estabilidad. Constantemente trataba de satisfacer sus expectativas, que cambiaban sin cesar, y parecía que tan pronto como resolvía un problema, surgía otro. Este ciclo era agotador y me hacía sentir cansado y decepcionado. Hace unas semanas, tomé la difícil decisión de mudarme de nuestra casa. En diciembre, ella me confesó que se consideraba frígida y que no tenía ningún interés en tener intimidad. Aunque yo había dejado de intentar acercarme hace unos años, ella afirmaba que era algo propio de ella. Buscamos terapia para abordar nuestros problemas de intimidad, donde descubrimos traumas de su pasado. Pasamos varios años en terapia, incluso buscamos ayuda especializada de otro terapeuta. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, nuestra situación se deterioró y, durante los últimos 7 años, no hemos tenido vida íntima. He luchado contra una depresión leve a lo largo de mi vida y eventualmente necesité medicamentos para sobrellevarla. La combinación de estos medicamentos y mis hijos me impidió derrumbarme. En Año Nuevo, noté inquietud en mi esposa. Empezó a reconectar con viejas amigas en diferentes estados, algunas de las cuales estaban pasando por divorcios. Después de pasar tiempo con ellas, me confesó que quería el divorcio. El dolor de las luchas de nuestra relación se volvió insoportable. Esta vez, sentí que estaba lamentando la pérdida de toda nuestra familia. Mientras lidiaba con mis emociones, comencé a reorganizar mi vida siempre que podía. Actualmente estoy en proceso de poner las cosas en orden. Ella está actualmente de vacaciones laborales y casi todos los días, cuando llego a casa con los niños, ella está ausente. Se retira a nuestro dormitorio y, a veces, su insatisfacción con los niños o conmigo me ha llevado a llevarlos a casa de sus abuelos para protegerlos del ambiente tenso en casa. Durante estos tiempos difíciles, solo busqué el apoyo de mi hermano y su esposa. Dada la batalla continua de mi madre contra el cáncer, no quería agobiarlos más. Pero un fin de semana las cosas cambiaron. Durante un raro momento libre, mi esposa eligió pasar tiempo con sus viejas amigas. Sintiéndome fuera de lugar, le pedí a mi hermano una conversación. Durante nuestra charla, mencionó que su esposa quería hablar sobre algo importante y sus palabras me impactaron. Me sugirió que quizás debería considerar no retrasar el divorcio y hablar con nuestros padres. Reveló que hace unos años, ellos habían tenido una aventura durante unas vacaciones familiares. Una conversación entre mi esposa y la esposa de mi hermano tomó un giro inesperado. Mi esposa dijo, si alguna vez nos divorciamos, le quitaré todo lo que tiene. Mi corazón se aceleró y tuve un ataque de pánico, el primero desde mi adolescencia. Sus declaraciones eran tan fuera de lugar que no podía creer que hablara en serio. Acudí a mi hermano en busca de respuestas, desesperado por saber si era una broma. Su esposa confirmó que mi esposa hablaba en serio. Luego compartió esta revelación con mis padres, lo que me llevó a llamarlos. Durante esa llamada, mis emociones estaban en confusión. Lloré, me sentí incómodo y profundamente herido. Sentí pena por agobiarlos, especialmente considerando sus propios desafíos. Durante la conversación, mi madre reveló que mi esposa se había confesado con ella hace años. Resultó que mi esposa estaba celosa de una de mis primas que se había divorciado recientemente. Ella admiraba su valentía, pero mi madre eligió no decírmelo, pensando que no importaba. De repente, todo comenzó a tener sentido. Una imagen más clara de mi esposa comenzó a formarse en mi mente. Siempre había tenido sospechas, pero cada vez que las expresaba, ella las descartaba y me acusaba de ser paranoico y tener problemas de confianza. Me convenció de que no era capaz de tales acciones, haciéndome dudar de mi intuición. Con el tiempo, continué reuniendo información sobre nuestras responsabilidades financieras, impuestos y otros asuntos importantes. El comportamiento de mi esposa se volvió cada vez más errático y parecía que se estaba distanciando de nuestra relación. Buscaba con frecuencia oportunidades para estar lejos de nuestra casa y tenía una fuerte aversión a ella. Eventualmente, encontró consuelo viviendo con la anciana madre de su amiga, quien solo pedía un alquiler mínimo. Resultó que esta mujer anhelaba compañía y necesitaba ayuda con las tareas del hogar. Hace unas semanas, después de una noche con amigos, nos sentamos con los niños para tener una conversación abierta sobre la situación. Uno de nuestros hijos, visiblemente molesto, buscó consuelo abrazando fuertemente a su madre, mientras que otro hijo reaccionó con más calma, pero las emociones del tercer hijo se dispararon al enterarse de que ella se llevaría al perro de la familia con ella. En menos de una semana, decidió mudarse antes de lo planeado.
Mis turnos tempranos en el hospital le dificultaban volver a casa a las 2 de la madrugada para cuidar a los niños. Finalmente llegó el día en que se mudó según lo programado y mis padres recogieron a los niños. Desafortunadamente, se fue sin siquiera abrazar a los niños para despedirse. Menos de una semana después de su partida, reuní el coraje para consultar a un abogado e iniciar el proceso legal. Sorprendentemente, ella cooperó con el abogado y firmó rápidamente todos los documentos necesarios para hacer avanzar el caso. Sin embargo, durante el tiempo en que los niños estaban a mi cuidado, ella no hizo ningún esfuerzo por contactarlos. Sus interacciones con ellos fueron limitadas y, según los niños, a menudo prefería hacer ejercicio y enterrarse en su teléfono sin un interés genuino en sus vidas. Lamentablemente, parece que mi esposa carece de un interés genuino en la vida de nuestros hijos, excepto por mantener su apariencia. No profundizaré en más detalles. Después de su partida, gradualmente me adapté a la situación y traté de proporcionar un ambiente estable para nuestros hijos. Durante sus visitas, incluso le proporcioné comida cuando enfrentaba dificultades financieras y no tenía nada para comer. También ofrecí ayuda financiera un par de veces cuando estaba en apuros. En un intento por mantener la civilidad, decidí brindarle algo de asistencia financiera, considerándola una contribución a nuestra cuenta compartida, que aún no habíamos dividido. Algunos pueden criticar esta decisión como tonta, pero creo que fomenta un mejor ambiente y contribuye al bienestar de nuestros hijos. Eso es lo que me digo a mí mismo y no es del todo falso. La culminación de todos estos problemas ocurrió a fines de la semana pasada, cuando se llevó a los niños por unos días, coincidiendo con uno de mis turnos largos. Al regresar a casa del trabajo ese día, conscientemente utilicé el tiempo sin mis hijos para participar en varios pasatiempos y actividades que disfruto, incluyendo trabajar en música. Configuré mi computadora y comencé a conectar todo. Desafortunadamente, molestos mensajes sobre problemas de sincronización con la cuenta de iCloud de mi esposa seguían apareciendo en la pantalla. Decepcionado, había intentado resolver el problema. Mientras navegaba por las fotos en mi computadora, me topé con algo inesperado. Si crees que sabes lo que sucedió a continuación, tus suposiciones son correctas. A pesar de sus intentos de limpiar la computadora antes de irse, algunos restos pasaron desapercibidos. Para mi sorpresa, encontré una gran cantidad de fotos y vídeos, algunos de los cuales eran explícitos y revelaban su infidelidad con un amigo en común. Este descubrimiento fue devastador, ya que sentí que había pasado los últimos 15 años de mi vida en un matrimonio construido sobre una falsa ilusión. Destrozó la imagen que había creado a lo largo de los años. Al día siguiente de descubrir estas pistas, trajo a los niños de vuelta a casa y hice un esfuerzo por mantener la compostura. Elegí no confrontarla sobre lo que había encontrado, tratando de mantener una sensación de normalidad por el bien de nuestros hijos. Hay otros aspectos de esta historia que puedo compartir en el futuro. Una parte de mí aprecia que hice todo lo posible para salvar nuestra relación porque sin esta revelación, podría haber permanecido ajeno a la verdad. Me pregunto si me habría arrepentido de no haber hecho más esfuerzos. Sin embargo, otra parte de mí subraya la importancia de confiar en tu intuición. A veces, cuando algo no se siente bien, es crucial no dejar que otros te convenzan de lo contrario. No estoy sugiriendo que la intuición de uno siempre sea precisa, pero no debe descartarse en ningún caso. Para proporcionar más contexto, permítanme llenar algunos vacíos. En primer lugar, la persona con la que me engañó no está casada, sino que es su exnovio. Descubrí un mensaje que le envió durante nuestras sesiones de terapia, en el que describía vívidamente un sueño de tener intimidad con su exnovio. Concluyó el mensaje aconsejándole que no se lo revelara, alegando que yo reaccionaría con fuerza. Cuando la confronté sobre esto, ella descartó mis preocupaciones diciendo que estaba exagerando e incluso sugirió que nuestro terapeuta compartía la misma opinión. Curiosamente, resultó que este terapeuta era el mismo que había visto durante su adolescencia y principios de los 20. En retrospectiva, me pregunto por qué alguna vez pensé que este terapeuta era la elección correcta. Quiero enfatizar la importancia de la honestidad y la comunicación abierta. Permítanme aclarar que no tengo intenciones de compartir ninguna de sus fotos. Las veo como evidencia innegable de su infidelidad y sí, tienen marca de tiempo. Planeo proporcionar toda esta información a mi abogado. Desde principios de enero, he documentado diligentemente cada día, registrando cuidadosamente la hora y los detalles de sus acciones e interacciones con los niños. Ahora que se ha mudado a su propio lugar, ya no podré grabar en vídeo estas interacciones. Consideré la opción de grabar audio durante nuestras conversaciones personales y mi abogado apoyó esta idea. Actualmente, parece que está profundamente enamorada de otra persona y está deseando divorciarse, especialmente porque tiene derecho a la mitad de mi plan de jubilación. En cuanto a nuestra propiedad, antes de que se mudara, logramos dividir todo amistosamente. A decir verdad,
No teníamos mucha propiedad para dividir porque vendimos nuestra casa a finales del año pasado. Después de la venta, mi esposa y yo decidimos mudarnos a la antigua casa de mis padres, que está en un fideicomiso y no pertenece a ninguno de nosotros. Dividimos equitativamente el dinero que recibimos de la venta de la casa entre nosotros. Desafortunadamente, mi esposa logró gastar su parte de aproximadamente $114,000 en menos de 2 meses, dejando muy poco atrás. Parte de este dinero se destinó a mantener a su amante, como lo indica un billete de $100 que tengo. Puede haber otras pruebas de gastos similares. Inicialmente, acordamos un acuerdo de custodia del 50% para los niños, sin que ninguno de nosotros pagara pensión alimenticia o manutención infantil. Sin embargo, después de que esta situación saliera a la luz, mi abogado mencionó que el acuerdo original podría no tener mucho peso legal. Se ofreció a formalizarlo si yo quería, pero en ese momento le dije que no se preocupara, ya que no había surgido información al respecto. Aproximadamente una semana después, saqué a relucir el tema de revisar el acuerdo de custodia con mi esposa. Le sugerí que lo ajustáramos a una división del 60 y 40% a mi favor. Sorprendentemente, cuando le propuse que se convirtiera en la tutora principal, aceptó sin ninguna resistencia. Sospecho que su enfoque actual en su propia vida la ha llevado a crear la imagen de una madre responsable. Su propia madre a menudo entabla conversaciones con ella, creyendo que está cumpliendo con sus deberes parentales, lo que solo aumenta el estrés de mi esposa. Ayer recibí una llamada telefónica inesperada de ella. Esto fue inusual ya que normalmente se comunica a través de mensajes de texto. Tuve la impresión de que quería hablar sobre la persona con la que está saliendo, pero sus intenciones reales me sorprendieron. Durante la llamada, compartió entre lágrimas sus luchas con la fisioterapia debido a una lesión en el dedo del pie que sufrió en el trabajo el año pasado. Expresó frustración por el lento progreso en el tratamiento y la dificultad para mover su dedo del pie correctamente. Además, mencionó que no se le permite conducir por razones de salud. Durante nuestra conversación, me dijo que estaba muy involucrada en ejercicios físicos, lo que trajo una leve sonrisa a mi rostro por primera vez desde que encontré las fotos y vídeos incriminatorios. También habló de dificultades financieras y dudas sobre la venta de la casa donde ahora vive con otra persona. Además, expresó preocupaciones sobre cómo manejará su tiempo con los niños al regresar al trabajo, a pesar de haberlos llevado consigo durante fines de semana de tiempo parcial durante las últimas 2 semanas. Mencionó que tenía muchos planes para el próximo fin de semana en la ciudad. Durante la conversación, se hizo evidente que le resultaba difícil pasar tiempo constante con los niños y que no podía verlos tan a menudo como le gustaría. En respuesta, traté de ser complaciente, esperando que pudiéramos trabajar juntos para establecer una rutina diaria que le permitiera tener acceso regular a los niños. Sin embargo, mencionó casualmente que su plan inicial de acercarse a nosotros podría no ser factible debido a los altos costos potenciales. Es posible que tenga que mudarse aún más lejos, a unos 24 kilómetros. En respuesta a su incierta situación de vida, le aseguré que por el bien de los niños, encontraríamos una manera de resolver el problema, pero para mi sorpresa, parecía abierta a esta posibilidad. Mencionó casualmente la idea de mudarse al otro lado de la frontera a un estado vecino para asegurar un ingreso más alto a pesar del aumento de los costos de vida. Esta decisión significaría que estaríamos bastante lejos, a unos 144 kilómetros, lo que haría probable que viera a los niños incluso con menos frecuencia. No pude evitar sentirme desanimado ya que apenas podía imaginar cómo tal movimiento significativo se alinearía con el horario y el bienestar de los niños. Mientras observaba cómo se desarrollaba la situación y consideraba nuestras responsabilidades compartidas, no podía sacudirme la sensación de que estaba perdiendo interés en nuestros hijos, casi como si estuviera tratando de transferirme sus deberes parentales. La idea de que quisiera mudarse tan lejos de los niños que trajimos a este mundo me preocupaba profundamente. Después de tomar la decisión de desentrañar la situación, me embarqué en una investigación para descubrir más piezas del rompecabezas. En el curso de esta investigación, profundicé en la cuenta de redes sociales de su amante y me topé con pruebas explícitas sobre su pareja. Esta revelación fue una dura realidad para ella. Se hizo evidente que estaba dispuesta a renunciar a sus propios hijos para estar más cerca de su amante. Su elección de reubicarse estaba motivada principalmente por la oportunidad de estar con su amante, lo que la llevó a considerar el abandono de nuestros hijos y las responsabilidades parentales, dejándome como el único cuidador. Simultáneamente, pretendía mantener la apariencia de una madre responsable frente a familiares y amigos. No podía comprender cómo uno podía trastornar toda su vida y horario en función de los caprichos de sus amantes. Estaba devastado, lleno de angustia e ira. No podía dejar que eludiera sus responsabilidades como padre. Observando su intento de mantener la fachada de una madre cariñosa mientras planeaba abandonar a nuestra familia, tomé medidas decisivas.
Me puse en contacto con mi abogado y presenté una solicitud para rescindir sus derechos parentales. Cuando me llamó para reprenderme por mis acciones, le revelé la verdad: su decisión de dejar a la familia fue influenciada únicamente por su compañero de aventura. Le imploré que considerara transferirme la custodia de los niños. Durante nuestra conversación, pareció que podría estar de acuerdo, pero su postura cambió rápidamente cuando mencioné que no ocultaría la verdad. Reaccionó con ira y sorpresa. Se negó rotundamente a renunciar a sus derechos parentales, manteniendo obstinadamente la fachada de la maternidad a pesar de que sus acciones sugerían lo contrario. Era evidente que le importaba más satisfacer sus propios deseos que el bienestar de nuestros hijos. La decepción y la determinación brotaron dentro de mí, impulsándome a revelar la verdad a su familia. Creía que era necesario que entendieran el tipo de persona en la que se había convertido. A pesar de la naturaleza dolorosa de este paso, lo consideré esencial para asegurar el futuro de mis hijos. Al enterarse de mis acciones, se enfureció y persistentemente impugnó mi decisión. Dejó en claro que tenía la intención de seguir adelante con su mudanza y no tenía intención de renunciar a sus derechos maternales. Propuso que coparentemos desde una distancia considerable. En respuesta, me acusó de ser vengativo y manipulador, pero elegí no discutir con ella. En cambio, busqué asistencia legal y hablé sobre la pensión alimenticia con mi padre. Cuando se dio cuenta de que recibir la pensión alimenticia requeriría que contribuyera financieramente al sustento de nuestros hijos, algo que no podía pagar, la situación cambió. Su pareja tampoco parecía dispuesta a asumir esa responsabilidad. De repente, se preocupó por preservar su reputación. Abrumada por las responsabilidades de una madre responsable, no podía soportar el peso financiero de la pensión alimenticia y temía dañar aún más su imagen. Al final, abandonó sus planes de mudanza y consintió a regañadientes a continuar la custodia compartida de nuestros hijos. Esta victoria fue difícil de ganar y arraigada en mis principios inquebrantables. A pesar de saber que priorizaba a su amante sobre nuestros hijos, me negué a comprometer su bienestar por su bien. Hice todo lo que estaba a mi alcance para asegurar que la madre de mis hijos siguiera siendo parte de su educación y sus vidas. Naturalmente, su amante no quería estas complicaciones y pronto desapareció de la vida de mi exesposa. Después, hizo intentos activos de seducirme y reavivar la relación para volver a nuestras vidas con los niños. Sin embargo, transmití firmemente que no tenía interés en alguien tan deshonesto e inconstante como ella. Fin de la historia. Historia 2. Un amor tardío en tiempos de adversidad. Soy una enfermera de 50 años que trabaja diligentemente en un hospital concurrido. Actualmente me encuentro en un momento crucial de la vida. Frente a mí hay un pedazo de papel verde con mi nombre y firma, y es un documento de divorcio. Al mirarlo, dejo escapar un profundo suspiro. Permítanme presentarles a mi esposa Valeria, quien es 3 años menor que yo. Nuestra historia comenzó hace 5 años cuando me casé a la edad de 45 años. Nos conocimos en el trabajo, donde Valeria era asistente médica. Ambos estábamos tan enfocados en nuestras carreras que encontrar una pareja no era algo en lo que hubiéramos pensado mucho, pero el destino tenía otros planes y comenzamos a salir, lo que eventualmente condujo al matrimonio. Considerando nuestras edades, nos tomamos las cosas con calma antes de decidir casarnos. Después de algunos años de noviazgo, nos casamos más tarde en la vida, yo a los 45 y Valeria a los 42. Decidimos no tener hijos y dedicamos nuestros años el uno al otro. Poco sabíamos que nuestra visión ideal del matrimonio pronto sería puesta a prueba. La realidad tenía diferentes planes para nosotros. Nuestros trabajos exigentes llevaron a horarios conflictivos, especialmente debido a mis turnos nocturnos. Los problemas de salud, especialmente para Valeria, se convirtieron en parte de nuestras vidas. La menopausia llegó, trayendo consigo una variedad de desafíos como irritabilidad constante, fatiga, cambios de humor y confusión emocional. Aunque luché por entender completamente por lo que estaba pasando, estaba claro que Valeria estaba sufriendo. Nuestras vidas se llenaron de pequeñas disputas y nuestra relación se vio eclipsada por el agotamiento y la insatisfacción. Durante 5 años, nuestro afecto se había convertido en indiferencia. Comencé a cuestionar el propósito de nuestra relación. Cada día se sentía como un campo de batalla con discusiones e intercambios amargos. ¿Era esta la vida que estábamos destinados a vivir? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando Valeria regresó a casa. Me saludó apáticamente al entrar, escondiendo los papeles del divorcio debajo de la mesa. La esperé en la sala de estar y cuando apareció, su estado de ánimo coincidía con la atmósfera fría. Incluso un simple saludo se sentía como un recordatorio del amor que se había desvanecido. Reuniendo mi coraje, saqué a relucir el tema del divorcio. La reacción de Valeria fue inesperadamente tranquila. No mostró sorpresa ni pena. Su comportamiento sereno reflejaba aceptación.
Su respuesta coincidía con el estado frígido de nuestra relación. Con pocas palabras intercambiadas, le entregué los papeles del divorcio y ella los firmó sin dudarlo. Mañana planeo presentar estos papeles en el ayuntamiento, marcando el final de un capítulo de 5 años en nuestras vidas. En este momento crucial, reflexiono sobre el viaje en el que me embarqué, un matrimonio tardío nacido del trabajo, una unión que mostró promesa pero sucumbió a sus desafíos. Mientras estoy al borde del cambio, pienso en las decisiones que nos trajeron aquí. A veces, las complejidades de la vida desentrañan incluso los lazos más fuertes, dejando atrás recuerdos de lo que fue y de lo que pudo haber sido. Prepararé la cena una última vez, dijo Valeria, su voz llenando la cocina mientras comenzaba a cocinar. Incluso después de firmar los papeles del divorcio, el comportamiento de Valeria permaneció sin cambios. La rutina continuó. Comió su cena y se fue a la cama temprano. Se sintió extrañamente surrealista, como nada parecía diferente en la superficie, pero por debajo de ella, el cambio había ocurrido. Me di cuenta de esto justo antes de acostarme. Nuestro dormitorio se veía igual, pero algo había cambiado. Dormimos en camas separadas, una práctica que se había vuelto desconocida con el tiempo. Compartir una cama se había convertido en una rareza, reemplazada por la tranquila separación de arreglos de sueños separados. Mientras luchaba contra el insomnio, Valeria inició una conversación. La distancia entre nosotros había limitado los intercambios significativos, pero esta noche fue una excepción. Recordamos nuestros primeros días, riendo al recordar un momento en que Valeria solía colarse en mi cama quejándose del frío. Sus intentos juguetones de llamar mi atención en nuestra juventud, las sutiles insinuaciones eran comunes, aunque la edad había domesticado esos impulsos. Esta noche, la elección de ropa de Valeria parecía recordar esos días. Su pijama revelador trajo recuerdos. Ella atrapó mi mirada y expresó su deseo con una sonrisa cómplice. ¿Puedo unirme a ti en la cama? Tengo frío, solicitó, sus palabras quedando suspendidas en el aire. Dudé brevemente. Pero le di la bienvenida a las sábanas. Reconocimos el paso del tiempo, ya no los jóvenes amantes del pasado, ahora a punto de separarnos con un entendimiento compartido. Decidimos hacer de esta noche un recuerdo conmovedor. La presencia de Valeria a mi lado trajo recuerdos agridulces. A lo largo de los años, la vida la había cambiado, un testimonio de los desafíos que había enfrentado. No se trataba de reavivar el matrimonio, sino de un deseo silencioso de verla contenta. En medio de estos pensamientos, intercambiamos un simple buenas noches. El sueño pronto nos alcanzó, terminando el día. A la mañana siguiente llegó y Valeria se había ido. Sus cosas habían desaparecido de nuestra habitación, sin dejar rastro de ella. Sin embargo, había una nota en la sala de estar, un breve mensaje agradeciéndome e instándome a cuidarme. Eso es todo lo que decía, una despedida sincera. Pasaron los meses y la vida tomó una nueva dirección. Un cambio de trabajo me llevó a un hospital concurrido, proporcionando un nuevo comienzo que me distanció del recuerdo de un matrimonio fallido. El divorcio había creado incomodidad en el trabajo y la necesidad de estabilidad financiera influyó en mis elecciones. A pesar de estar soltero, mi dedicación al trabajo permaneció sin cambios. La idea del matrimonio estaba distante por ahora. Encontré consuelo en la ausencia de romances en el lugar de trabajo, un capítulo firmemente cerrado. El señor Jones, un nuevo paciente, llegó hace algún tiempo. Mi jefe me llamó y mientras revisaba el papeleo del paciente, me di cuenta de que esta persona estaba luchando contra el cáncer. Habían estado recibiendo tratamiento en otro hospital como paciente ambulatorio, pero ahora estaban siendo ingresados para quimioterapia. Sorprendentemente, esta paciente tenía el mismo nombre que mi exesposa, Valeria, e incluso más sorprendente, su apellido coincidía con el apellido de soltera de Valeria. Sintiendo una extraña conexión, fui a saludarla mientras le tomaba la temperatura. Disculpe, es hora de tomar su temperatura, dije al entrar en la habitación privada. La paciente, que había estado mirando por la ventana, se giró para mirarme. Para mi asombro, era Valeria, la mujer con la que una vez me había casado. Su rostro estaba pálido, las mejillas hundidas y se veía increíblemente delgada, pero no cabía duda de que era ella. En una voz débil pero inconfundible, escuché el tono familiar de Valeria. Ella también se sorprendió al verme, pero mi sorpresa fue aún mayor. El expediente médico mostraba la gravedad de su cáncer. Era más que solo una pérdida de peso o baja energía. Mirando su condición drásticamente cambiada, estaba claro que estaba en estado crítico. El expediente también indicaba que su cáncer había sido diagnosticado justo antes de divorciarnos. En el día en que saqué a relucir el divorcio, Valeria debió saber sobre su enfermedad. ¿Por qué no me contaste sobre el cáncer? Solté, aunque sabía que ya no tenía derecho a saberlo. Valeria respondió explicando que pensó que nuestro matrimonio ya se estaba desmoronando con o sin el cáncer.
Se culpó a sí misma por el deterioro y se dio cuenta de que no podía retenerme, especialmente dado su tiempo limitado. Escuchando su explicación, el arrepentimiento me invadió. ¿Por qué no nos habíamos comunicado mejor? ¿Por qué no había notado sus cambios? La había dejado pasar su enfermedad sola, aumentando su dolor. A pesar de sus luchas de salud, había accedido al divorcio. En medio de mi autoculpa y desesperación, Valeria me regañó diciendo: «Estás más saludable que yo, así que no agaches la cabeza tan bajo». Me recordó las veces que me había apoyado durante mis momentos de duda. Ahora estaba enfrentando las consecuencias de no corresponder a su amabilidad. La mujer que había sido mi apoyo durante 5 años estaba justo frente a mí. Miré a Valeria con una nueva determinación. Sabía que no tenía derecho a decir esto, pero quería cuidarla hasta el final. Bajé la cabeza y en respuesta, Valeria me golpeó suavemente en la cabeza con una mezcla de exasperación y alegría en su rostro. Con persistencia, desgasté su resistencia y finalmente estuvo de acuerdo con una expresión que combinaba ambas emociones. A partir de ese momento, cuidé a Valeria. A pesar de que sus padres la visitaban, estaba claro que necesitaba cuidados y apoyo adicionales. Aunque me había preocupado que su familia no me aceptara, lo hicieron, entendiendo las complejidades de la situación. Con la familia de Valeria viviendo lejos, me tocó atender sus necesidades diarias. En los meses siguientes, visité la habitación del hospital de Valeria sin falta, independientemente de mi horario de trabajo. Estaba allí antes del trabajo, después del trabajo, durante los días libres y antes de los turnos nocturnos. El tratamiento de quimioterapia de Valeria comenzó y aunque había cuidado a numerosos pacientes profesionalmente, la experiencia fue completamente diferente cuando se trataba de un miembro de la familia. Tratar a un extraño versus tratar a un miembro de la familia trajo consigo una ola de emociones. Mi intención era brindar apoyo profesional, pero inevitablemente mi corazón se involucró profundamente en su viaje. Me sentí abrumado por la desesperación. Valeria había comenzado el tratamiento inmediatamente después de nuestro divorcio, pero parecía ineficaz contra el cáncer metastatizado. La dura realidad del tratamiento del cáncer, doloroso y extenuante, era algo que enfrentaba sola. Deseaba profundamente haber estado allí para ella, pero la impotencia me mantuvo cautivo ante la adversidad. El espíritu de Valeria permaneció intacto. Luchó contra su batalla con coraje, incluso logrando sonreír a pesar de la miseria. Su resistencia, sin embargo, me recordó dolorosamente mis propias limitaciones. Había poco que pudiera hacer para aliviar su sufrimiento. Luego, un giro cruel, el tratamiento de Valeria tuvo que ser detenido debido a su estado debilitado. Las medidas agresivas ya no eran factibles y tuvimos que abrazar esta desgarradora realidad. Valeria lo aceptó con gracia, susurrando su intención de vivir sus días restantes al máximo. Me convertí en su pilar de apoyo, compartiendo risas sobre anécdotas, dando paseos en los días mejores e incluso intentando hacer manualidades juntos. Aunque mis intentos eran a menudo torpes, la risa de Valeria ante mis creaciones torpes nos brindó inmensa alegría y durante un tiempo, estos simples placeres fueron suficientes. En medio de estos tiernos momentos, el cáncer persistió, cobrando un precio implacable en ella. Nuestros días de alegría fueron fugaces ya que su condición se deterioró rápidamente. Las noches de insomnio estuvieron plagadas de dolor y lágrimas que corrían con más frecuencia, a menudo ocultas de mi vista. Los analgésicos ayudaron a aliviar su angustia, pero gradualmente la vitalidad disminuyó y su risa se volvió rara. Solo podía ofrecer palabras de aliento, pero Valeria las valoraba profundamente. «Gracias por estar siempre ahí», expresó, reconociendo la importancia de mi presencia. Mis visitas diarias le daban la fuerza para continuar, un sentimiento que compartía abiertamente. Su inmovilidad nos acercó y, sin embargo, seguimos siendo extraños a los ojos del mundo debido a nuestras elecciones pasadas. Yo había querido que fuera así, pero ahora el arrepentimiento me inundó. En un intento de transmitir mis sentimientos renovados, le hice una sincera propuesta a Valeria en esa tranquila habitación del hospital. «¿Te casarías conmigo?», finalmente pronuncié. La respuesta de Valeria, alegre y cariñosa, expresó su deleite a pesar de su negativa. Mientras me encontraba con un rechazo rotundo, no podía rendirme. Le presenté un certificado de matrimonio, con mi firma ya adornándolo. Su alegría ante el gesto fue palpable, un testimonio de la conexión que habíamos forjado. Unos días después, Valeria falleció, superando su tiempo esperado durante un mes. Luchó valientemente con una determinación inquebrantable. Mientras lamentaba su pérdida y me preparaba para su funeral, me di cuenta de que había vivido un mes más debido a nuestra fuerte conexión. Los planes del funeral se concretaron rápidamente. Aunque no estábamos legalmente casados, los padres de Valeria insistieron en que me sentara con ellos en la sección familiar. Inicialmente vacilante, acepté y me sentí honrado por su gesto. El funeral siguió su curso y finalmente nos dirigimos a la tumba.
Sorprendentemente, no derramé lágrimas. Ya había llorado mientras cuidaba a Valeria. Mientras esperábamos la parte final del entierro, me senté en un banco mirando fijamente al cielo. Valeria ya no estaba en este mundo, dejando un vacío en mi corazón. Inesperadamente, la madre de Valeria me notó. Suavemente dijo: Ken, estabas aquí. Sus ojos rojos e hinchados revelaron la profundidad de nuestro dolor compartido. Su dolor era sin duda más profundo que el mío, ya que había perdido a su hija. Me dio una carta que Valeria tenía la intención de recibir el día de su funeral. Con un corazón tembloroso, recibí la carta y un diario que Valeria había dejado atrás. Abriendo el diario, descubrí que era tan simple y genuino como la propia Valeria. Comenzó con notas cortas sobre cosas cotidianas, pero se volvió más detallado cuando nos conocimos. Cronometró nuestras citas, mis evaluaciones de trabajo, nuestras conversaciones e incluso los percances ordinarios de nuestra vida juntos. La entrada pasó de notas sobre mí a reflexiones sobre sus propios sentimientos a medida que se acercaba a la menopausia. Su tono cambió. Expresó frustraciones y arrepentimientos, especialmente sobre cómo había dirigido sus frustraciones hacia mí. Lamentó su incapacidad para tener conversaciones productivas y reconoció mi creciente distancia emocional. Las últimas páginas del diario estaban llenas de un fuerte sentido de remordimiento, un tema recurrente día tras día. Una fecha específica en el diario llamó mi atención: fue un mes antes de nuestro divorcio, el día en que se enteró de su diagnóstico de cáncer. Había ocultado deliberadamente sus emociones de mí, manteniendo una dura apariencia. Una entrada en particular destacó: el día en que había propuesto el divorcio. Sus palabras pintaron una imagen de su felicidad al recordar nuestros tiempos más felices anteriores, pero luego su entrada terminó abruptamente, dejándome con el peso de sus pensamientos tácitos. No me había dado cuenta de lo profundamente que había estado pensando en mí. Con un corazón lleno de emoción, me volví hacia la carta. Expresó incredulidad al verme de nuevo en un nuevo hospital y su vacilación para agobiarme con su situación. Sin embargo, mi oferta de cuidarla la había conmovido profundamente. Se disculpó por no poder negarse y casi derrumbarse emocionalmente cuando propuse de nuevo. Sus arrepentimientos se habían desvanecido y enfrentó su inminente partida con aceptación. Me pidió que no la llorara y me instó a esperar hasta la vejez para reunirnos en el cielo. Su deseo final fue claro: que si mis sentimientos permanecían sin cambios, nos casaríamos de nuevo en la otra vida. La carta terminó con la promesa de guardar nuestro certificado de matrimonio. Mientras leía, las lágrimas fluían incontrolablemente. Las emociones de Valeria se vertieron de estas páginas y me conmovió la profundidad de sus sentimientos. El gesto de los padres de Valeria de permitirme sentarme con la familia en el funeral se alineó con los deseos de Valeria. Durante un tiempo, lloré abiertamente con los ojos hinchados. Sin embargo, junto a la tumba, recordé su deseo de que no llorara, así que me recompuse y me despedí de ella con una sonrisa. Valeria descansaba en paz en el ataúd sosteniendo nuestro certificado de matrimonio. Su expresión era tranquila y su agarre en el documento era fuerte. Su firma debajo de la mía marcó un vínculo que había soportado pruebas y dolor.